En el programa de hoy estamos muy contentos de recibir a nuestro invitado en plató. Ha estado aquí en distintas temporadas de nuestro espacio matinal por sus obligaciones como rector de la Universidad de Cádiz. Hoy es la primera vez que le vamos a dar la bienvenida a Paco Piniella como escritor. Bienvenido, Paco, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo suena ese nombre, no? Autor Sí. de la novela... Bueno, yo todavía no me quiero identificar con la palabra escritor si no le ponemos por lo menos el adjetivo de novel, ¿no? O sea, un escritor novel. En proceso, podemos decir. En proceso, es decir, a pesar de mi edad, pues empiezo una nueva etapa que la verdad pues me está llenando muchísimo y bueno, una vez cerrada la etapa universitaria en la cual pues un poco ya terminó con el rectorado, pues esto pues se me han cargado las pilas, ¿no? Por decir de alguna manera, y la verdad que estoy muy ilusionado con esta novela que bueno, que es una novela muy especial para mí porque es una novela donde hay muchas historias familiares y donde bueno, pues creo que hay también un transcurrir de todo un siglo XX lleno de situaciones violentas, de tragedias, desde las revueltas obreras en Buenos Aires a principios de siglo, pasando por la Segunda República en España, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y terminando en la invasión de Rusia en Ucrania. Es decir, imagínate todo ese proceso, ¿no? Ese es el marco, ¿no? Ese es el marco. Para las líneas del tiempo, que es como se llama la obra... Del silencio. Ay, perdón, del silencio. Sí. Bueno, es que claro... Es que la palabra silencio es muy importante, ¿no? Porque la palabra silencio sí. Tiene mucho que ver con la historia de tres generaciones que van un poco transmitiendo, heredando todo lo que va ocurriendo, ¿no? Y sé por qué me ha salido tiempo, porque sí, claro, hemos hablado, ¿no?, del transcurso de mucho tiempo, de este siglo, sí, este siglo que tiene tantas cosas históricamente hablando, ¿no? Sí. Históricamente hablando nos da la sensación de que además, bueno, nos ha tocado, ¿no?, sí, a una generación que voy a abarcar un poquito más allá de quienes estamos aquí, también de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿no? Y ojalá que muchos de ellos pervivan. Y claro, es que encierran prácticamente todos estos acontecimientos. Hay quien ha podido vivir en primera persona, claro, la guerra civil, luego bueno, pues sí, de hecho, la Segunda Guerra Mundial, sí, y todo lo que ha venido detrás, Paco. Pero por ordenarnos un poco, ¿no?, en estas líneas del silencio, es un libro que se ha publicado en primavera. Ahora estás en plena promoción, ¿no? Sí. Llegas con la editorial La Herida. Libros de la Herida. Exacto, de La Herida, y lo estamos viendo ahí ya de por sí, ¿no? Con esta portada, con un barco que toma mucho protagonismo, que además sí, ahora seguro que quieres hablar de él, ¿no?, del Cabo San Agustín. San Agustín, sí. San Agustín, que además sí, es histórico también. O sea, en el libro es un libro de ficción, aunque se refleje historias familiares, pero también refleja acontecimientos históricos, ¿no? Entonces los acontecimientos históricos que aparecen en esa novela existen y han transcurrido, ¿no? Y como bien dices en la portada, que es una portada que ha hecho además una agencia de diseño de aquí de Cádiz, que se llama Rebombo, en la que, como ves, aparece un barco en el centro, que es el Cabo San Agustín. El Cabo San Agustín fue un barco de la naviera Ibarra, como otros barcos de otras compañías, como la Transatlántica, otras mediterráneas, que estuvieron durante toda la Guerra Civil, bueno, o parte de la Guerra Civil, transportando armamento desde el Mar Negro hasta la base militar de Cartagena, que era la única base naval que permaneció más tiempo durante la República, ¿no? Entonces, ese Cabo San Agustín es donde va el personaje que termina la Guerra Civil y queda un poco como varado, como sin saber qué hacer con esas tripulaciones allí en lo que era la Unión Soviética, en un momento donde además al poco
ocurre que los alemanes invaden la Unión Soviética y bueno, pues se dan una serie de circunstancias que son un poco las que se describen en la novela y que hacen que, bueno, pues que transcurran vidas paralelas, ¿no? De hecho, la novela tiene 3 partes, como se llama las líneas de silencio. Las 3 partes se llaman líneas quebradas, líneas paralelas y líneas concéntricas, ¿no? Un poco quiere dar a entender cómo las vidas pueden quebrarse, cómo las vidas pueden ir paralelas y cómo al final las vidas pueden volverse a unir, ¿no? Un poco esa espiral de volver a repetir lo mismo, ¿no? A volver a repetir lo mismo, ¿no? Que es lo que un poco de ahí ese capítulo final de la invasión de Ucrania, porque al final otra vez volvemos a la guerra, ¿no? Otra vez volvemos a la violencia y eso, ¿no? Puede parecer que no hay escapatoria, que no hay esperanza, pero seguro que también la hay. Lo que pasa claro, tengo que preguntar, aquí estábamos juntos en este mismo programa, yo creo recordar que sería noviembre del 23, ¿no? Aproximadamente, terminando casi ya con el mandato como rector, estaba ya las líneas en enero de del 24 tomó posesión el profesor Mantel, o sea, quiero decir, estábamos ya en tu cabeza estaban ya las líneas de silencio, porque además nace, creo tener entendido, que nace realmente de otras líneas tuyas, de un ensayo anterior, ¿no? Sí, yo escribí un ensayo de carácter histórico, en el que se reflejaba todos estos datos históricos, pero ya digo, desde un punto de vista no de ficción, sino un punto de vista histórico. Luego, aparte, yo tenía en la cabeza un poco toda esta historia, yo quería que esta historia diera a la luz con una novela, incluso hablé con Almudena Grande en su época para que ella... ¿Pero porque la conocías, Paco? Sí, porque coincidí con ella en unos cursos de San Roque de verano, cené con ella, le conté estas historias familiares, pero bueno, desgraciadamente, como sabes, pues Almudena al poco tiempo pues entró con la enfermedad y nos dejó, ¿no? Y bueno, a María Dueña, que también la conocía, también se lo comenté y ¿qué todas impresiones me decían, te dieron ellas? eres tú el que tiene que escribir la novela, porque eres tú el que tiene esas historias en la cabeza, el que has hablado con tu abuela, el que ha hablado con tu padre, el que tiene documentación, porque además mi padre escribía una especie de diario, con lo cual tengo también toda esa información. Tenía las cartas, todas las cartas que se intercambiaron entre España y la Unión Soviética, y tenía todo el material. Entonces ya dije, bueno, pues me lanzo. Y ya una vez que terminé las obligaciones académicas, pues me dediqué de lleno a esto. O sea, ya yo tenía un poco la estructura y también, bueno, hay otra fase también importante, que es buscar quien te lo edite, que hoy en día se escribe mucho y no siempre hay buenas editoriales, ¿no? Y afortunadamente, pues la editorial esta, Libros de la Herida, que es sevillana y bueno, ha cumplido 20 años en este 2025, pues me acogieron muy bien en una serie que se llama Narrar Contracorriente y bueno, pues en mayo se presentó y ahí estamos. Para un catedrático de Ciencias y Técnicas de la Navegación, contracorriente también es una palabra que tiene que definir muchas cosas, ¿no? Bueno, lo que sí es verdad es que, bueno, yo he sido, antes de ser profesor universitario, he sido piloto, he sido marino, y por tanto el lenguaje marítimo que aparece en la novela está muy trillado, obviamente, o sea, es un lenguaje que yo manejo, ¿no? Y por tanto, y hay también una parte de novela marítima, del barco, de las peripecias del barco. Ha habido como un volcado de conocimiento, ¿no, Paco? Sí, un y luego poco. La ficción va sí, por porque otro por un lado. lado es una novela que tiene mucha parte histórica, una novela que tiene mucha parte marítima, y luego tiene el volcar los sentimientos, ¿no? El volcar las historias familiares, porque claro, tú en una novela tienes que generar una trama, si no sería un libro de historia. Entonces tienes que generar una trama, tienes que generar emociones,
también hay amores, desamores, traiciones, ¿no? El punto de partida son Juan e Isabel, ¿no? Podemos decir. Sí, Juanín e Isabel, ¿no? Entonces, o sea, es un poco, que es lo que viene un poco en la contraportada, ¿no? Es un hecho que además fue real. Es el cabo San Agustín sale del puerto de Cádiz el 11 de julio de 1936. Repetimos la fecha porque claro, estamos a 6 días de julio de 1936, es decir, 7 días después, o 6, según contemos, se produce el golpe militar, ¿no? Por lo tanto, es como una ruptura que ya esa mujer no va a volver a ver a su marido cuando lo ha tenido tan cerca, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí un poco se generan todas esas situaciones que un poco se van a ir pasando de generación en generación, ¿no? Pasando de generación en generación, pero casi sin palabras, porque recurrimos de nuevo al silencio. Claro. Se habla mucho de lo que no se habla precisamente, no sé si me estoy explicando bien. Hay una frase que aparece mucho, es de esto no se habla, ¿no? Porque tienes que tener en cuenta además, para mí es un personaje muy interesante, es el personaje de femenino, el personaje de Isabel, que es una mujer que yo creo que muchas mujeres de España se pueden identificar con ella, ¿no? O sea, la mujer que se queda viuda, en este caso viuda sin ser viuda, o sea, sola, sacando a su familia adelante con 3 hijos, sacando a su familia con una máquina de coser, una Singer, en una posguerra con cartillas de razonamiento y tal, con ese estigma, ¿no?, de ser la mujer de un rojo, ¿no?, en aquella época, ¿no? Aunque después, si te das cuenta de la novela, los exilios no son solamente políticos, sino a veces los exilios son porque la vida te va llevando de una situación a otra, ¿no? Como ocurrió tantas veces en la guerra civil, ¿no? Dependiendo en qué bando te tocara la guerra, pues la vida te iba a ir de una manera o de otra, ¿no? No solamente por un tema ideológico, ¿no? Entonces el caso, ya te digo, el caso de Isabel, e incluso me ocurre, ¿no?, que voy por la calle y me han parado y me han dicho, oye, que he leído tu novela y yo tenía un tío, o mi madre, o no sé qué, o sea, es una novela en la que los personajes reflejan una tipología que se dio durante muchos años en España, ¿no? Y que igual que yo puedo ver reflejado ahí a mi abuelo, pues otro lector puede ver reflejado a su tío o a otra persona que le ocurrió algo parecido, ¿no? Y vuelvo a insistir, que luego las historias se contaban, pero casi sin contarse, ¿no? Sí. De una manera, pues a lo mejor al final, cuando ya el abuelo o la abuela se va a ir, me refiero, ¿no?, al final de su vida, y quiere que sus hijos, sus nietos puedan conocer un poco a los familiares que no conocieron, porque en tu libro no hay un reencuentro, eso se puede contar, no hay un reencuentro entre Isabel y Juan, o estaríamos haciendo spoiler y no se puede decir, Paco. No hay un encuentro, y de ahí esas vidas paralelas, ¿no? Esa parte segunda donde se llama líneas paralelas, ¿no? Claro, las líneas concéntricas ocurren, pero ya es otra generación. Es otra generación que sí se encuentra. Es otra generación que... Otro Juan, me parece. Otro Juan, otra España, que es la España democrática, otra Unión Soviética que ya no es Unión Soviética, sino que es Ucrania. Entonces ya son otras situaciones, ¿no? Por eso decía yo de líneas quebradas, líneas paralelas y líneas concéntricas. Aunque un poco la conclusión final en el último capítulo se habla de que en verdad la línea es una línea espiral, ¿no? Una línea espiral que quiere decir que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Repetimos un poco las tragedias, las divisiones y todo eso, ¿no? Estás en una etapa en la que no sé si todavía te levantas por la mañana y dices, me ha salido, ya tengo el libro en librerías, Sí. Estoy haciendo presentaciones, porque no lo he dicho todavía,
Y hay que decir que hoy está aquí con nosotros, pero que este viernes, ayer mismo, arrancaba la 10ª Feria del Libro en Puerto Real, Diego Guerrero. Estamos viendo ahí el cartel de presentación para el viernes 17 a las 6:15 de la tarde, con la presentación de Manuel Larrán, que es amigo personal, ¿no? Sí, bueno, Manolo es muy amigo, estuvo conmigo en el equipo rectoral, llevando todo. En fin, es una persona que se presta, que además está muy involucrada aquí en Puerto Real, sí, con la Asociación Máquina Creativa. Es un artista, aparte de un gran profesor, un gran economista, es también un artista que te sorprende, ¿no?, en todas sus exposiciones, ¿no? Y bueno, pues se lo pedí y enseguida me dijo que sí, que contaba con él, y ahí estaremos charlando, dialogando, como tú y yo estamos haciendo, de ese libro, para todos los que se quieran acercar a hablar con nosotros, ¿no? Pero decía esto también, ¿no?, porque claro, la primera vez que te sucede que has publicado una novela, pues como que cambias de papel. Seguramente Paco Pinilla ha estado en muchas ferias del libro como oyente, como sí, espectador, incluso presentando, incluso he estado presentando libros. Ahora me toca estar en el otro lado, en esa ¿no? silla como es. Sí, muy bien, yo estoy muy contento. Y como te decía antes de la entrevista, me ha gustado tanto esto de escribir que ya me he puesto con una segunda novela y ahí estoy liado. Y mi idea es incluso una especie de trilogía cuyo eje central vuelva a ser el barco, el Cabo San Agustín, porque hay que tener en cuenta que en esta novela se habla de un tripulante determinado que va en ese barco y le ocurren una serie de cosas, pero es que iba mucha gente y personas que iban en ese barco que tuvieron una situación diferente, más trágica, menos trágica, personas que murieron en el Gulag, que al final terminaron en un campo de concentración en la Unión Soviética, y entonces mi idea es una trilogía en base a ese barco. Pero bueno, esos son ya proyectos futuros, veremos si se concretan y veremos si la editorial le apetece publicarlo o no, claro. Bueno, eso seguramente que ocurrirá. Decimos que está el viernes aquí en Puerto Real, pero no solo eso, en octubre, día 29, toca Sevilla, me parece. Sí, es la cita de Sevilla, sí, donde ya has estado atendiendo a medios de comunicación, como es lógico, ¿no?, por dar a conocer la novela, y luego el 30, al día siguiente, Jerez de la Frontera. Sí, aquí en la Fundación Caballero Bonal, que también me han invitado a presentar la novela. Y esto va a ser un día sí y otro también en la vida de Paco Pinilla. Bueno, probablemente sí. O sea, quiero decir que la promoción tiene su tiempo y bueno, no es lo que más me gusta más escribir que la promoción, pero bueno, creo que sobre todo en un escritor nuevo, como es mi caso, se tiene que dar a conocer. Si el lector no te conoce, no va a leer tu novela, ¿no? Entonces hay que darse a conocer, y yo también lo entiendo, que tiene que haber una promoción y asistir pues a las ferias del libro, a librerías donde se suelen hacer. Ayer también tuve una experiencia estupenda, maravillosa. Ayer estuve en un club de lectura de jubilados de la empresa Airbus y bueno, me sorprendió todas esas personas con mi libro, una libretita donde tenían subrayadas no sé cuántas preguntas que me querían hacer, y la verdad lo pasé anoche estupendamente. Al final es todo eso lo que enriquece también, sí, ¿no? Porque el libro, suelen decir quienes pasan por esa experiencia de escribir, que bueno, una vez que ya se publica, una parte de él deja de ser tuyo y es de todos los demás. Sí, claro, evidentemente el lector es el que interpreta el libro, ¿no? Y cada lector lo puede ver de una manera diferente, ¿no? Hay lectores que se fijan mucho, por ejemplo, aquí en Cádiz, ¿no?, de toda la descripción de Cádiz, de Rota, del Sí, porque hay Puerto muchos Santa María. Lugares geográficos también, sí, ¿no? Sí. No solo cercanos, también exactamente, lejanos. También está la parte de Buenos Aires, está incluso la parte de cuando la Segunda Guerra Mundial se termina en las repúblicas asiáticas de Kazajstán y toda esa zona, ¿no?
Sí, hay una parte que también... Son escenarios geográficos, de hecho cada capítulo, el libro está hecho con capítulos, que cada capítulo es una escena geográfica y una fecha, pero que no es lineal, sino que va pegando saltos, ¿no? Es como una especie de puzzle en el que tú al final completas los puzzles, y completa el puzzle y completas la historia, ¿no? Sí, algo así como que no tengamos que pensar, Paco, que estamos abriendo un calendario y Piniella ha escrito desde el 1 de enero de 1903, bueno, en este caso 11 de julio de 1936 hasta el tiempo presente, invasión de hecho empieza, de Rusia a Ucrania. Vas dando saltos. Empieza en Lisboa, en un viaje que hace el tercer miembro de la generación. Otro Juan. Que además esto es muy verdadero también, ¿no? Porque en las familias, yo lo puedo identificar, por ejemplo, con mi propia familia. Claro, mi padre se llamaba Paco y yo me llamo Paco, y bueno, mis hijas no cogieron ese nombre. Sí. Pero en cualquier caso, ¿no? Decíamos que hay oportunidad de poder bucear en muchos momentos de la historia, porque tú eres un amante de la historia. Sí, bueno, yo hice el doctorado en Historia de América sobre los correos marítimos entre Cádiz y La Habana, y bueno, sigo con enamorado de la historia, ¿no? A mí me encanta la historia. Lo que pasa es que he tenido que tener cuidado, como te decía al principio, de que esto era una novela, no era un libro histórico, no es un manual de historia, es una novela y donde hay una trama y donde hay unos personajes, pero evidentemente hay un telón de fondo que es la historia, y son cosas que han pasado. Y si un personaje va a Stalingrado, es que hay una batalla en el Stalingrado, o si está en las revueltas obreras de Buenos Aires, pues hay que tener muy presente esas revueltas, porque fueron, dónde ocurrieron, las matanzas que hubo en las manifestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que conjugar la ficción con la historia, porque no puedes poner un hecho histórico que no haya sucedido, sino un hecho histórico que haya sido real. El escenario tiene que ser real, los personajes pueden tener su ficción, etcétera, ¿no? Pero el fondo histórico tiene que ser verídico, si no estaría cometiendo un error, ¿no? Tú puedes tener una pequeña licencia, pero no puedes inventarte, si no sería una novela histórica. Hablamos de un peso el que tienen los personajes masculinos, los tres Juanes de distintas generaciones de una misma familia, pero igualmente las mujeres, ¿no? Como la mencionada Isabel y también otros personajes femeninos. Yo te quiero preguntar, Paco, si en tu entorno cercano, o a lo mejor te has inspirado en ti mismo para darle vida a alguno de ellos, ¿no? Pero claro, siempre pasa que quien conoce al escritor puede empezar a sospechar. Son rasgos que veo en mí. Esto me parece que lo has sacado de... en fin, ¿te ha pasado de hecho, eso? el círculo de amigos me dice, pues Martina es no sé quién y Juanjo es no sé cuánto, o sea, que intentan que yo les diga en qué personaje... ¿Quién, no? Jugar al quién es quién contigo. Pero yo siempre les digo, esto es una novela, y hay que entenderlo como una novela. Lo que haya detrás, eso hay que un poco olvidarlo, ¿no? Sino que se lea como una novela. ¿Habrá cosas que estén inspiradas? Pues sí. Antonio Muñoz Molina, por ejemplo, y Elvira Lindo, los dos, hablan mucho en sus novelas de su propia historia, de su propia vida, ¿no? De su experiencia en Nueva York y todo eso, ¿no? Hay otros autores que no mezclan su vida familiar con la ficción. Pues bueno, pues en esta novela sí hay parte de mi vida. A lo mejor la segunda que escriba es totalmente ficcionada, ¿no? Pero yo pediría al lector que se olvide de Paco Piniella y que se lea la novela y que se meta en Juanín, en Juan y en Juanjo, que son los tres personajes, ¿no? Y en los personajes femeninos, como has dicho, ¿no? Que para mí es muy querido, ¿no? Y de hecho sí te voy a decir un secreto, bueno, un secreto que lo he comentado en otras veces, perdón, y es que uno de los personajes que sí
mantengo su nombre y apellido. Perdón, me da un poquito de Sí, agua. aprovechamos para poder concretar, ¿no?, quién sería ese personaje que salta de las páginas de la ficción y en realidad están en... Sí, pues es Isabel. O sea, Isabel González. Isabel González es el mismo nombre y el mismo apellido de mi abuela. Entonces, en cierto modo, he querido hacer una especie de homenaje a ella, ¿no? Y a ella sí que le he mantenido el nombre. Pero de todas maneras, repito, es un personaje. Y si ella pudiera tener acceso, si pudiéramos hacer esta magia, ¿no?, de que ella tuviera acceso a la novela, ¿qué crees que pasaría, Paco? Bueno, yo creo que mi abuela era una persona muy introvertida, que sufrió mucho, que tuvo una vida, pues, una vida muy dura, ¿no? Yo creo, ¿no? Una vida en que a partir de ese 11 de julio se le viene todo abajo, que empieza a buscar como loca dónde está su marido después del alzamiento, ¿no? Que no sabe, no tienen ni idea de dónde está, que está continuamente buscando en la Cruz Roja que le digan si está muerto o no está muerto, no sabe nada de ella, de su marido. Y bueno, termina la guerra civil y está en esa misma ignorancia de qué ha sido de su marido, ¿no? Entonces es una persona, pues, que como te decía, bueno, se identifica con muchas viudas. En este caso es que no era viuda, o sea, es que no sabía nada de su marido, ¿no? Y de hecho, Franco, ahora mismo no recuerdo qué año, me parece que fue en el 1949, me parece, da por muerto oficialmente a todo aquel que no estaba cuando no estaba muerto. Entonces, es una situación realmente que yo creo que merecía ese homenaje que yo le he hecho manteniendo su nombre y su apellido, ¿no? Entiendo que habrá provocado, ¿no?, mucha emoción, ya no solo al autor de la novela, sino al resto de descendientes de Isabel. Sí, sí, bueno, yo evidentemente en mi familia estaban esperando el libro y se ha leído con interés, pero también es verdad que algunos me dicen, es que yo no he salido en el libro, ¿no? Es que no ha salido nadie, son personajes y no se trataba de hacer una biografía. Esto no es una biografía. De la familia de Paco Piñeiro. Esto no es una biografía, esto es una novela que quiere transmitir sentimiento, que quiere que el lector entienda que no hay buenos y malos, que es un poco también otra cosa que quería trasladar, ¿no? En la vida a veces, pues como comentaba antes, en la vida pues te va llevando y bueno, pues cada uno se encuentra en una situación y como cuando tú naces en una familia determinada, naces en otra, ¿no? Pues aquí pasa algo parecido, ¿no? Y por eso me gustaría que el lector, repito, vea esto como una novela, no como una biografía, ni mucho menos. Porque lo es, obviamente lo es. Porque lo es. Y además está escrita... Hay mucho trabajo de ficción y hay muchas más historias. Muy pulida, porque bueno, he tenido asesoría también para pulirla, porque tú cuando escribes una novela al principio, la escribes en bruto, por decir de alguna manera, y la tienes que ir puliendo. Yo además que soy una persona muy perfeccionista, pues dando vuelta, y bueno, el manuscrito final puede ser la 9ª o la 10ª versión de lo que empezó, ¿no? Fíjense, 9ª o 10ª, sí. Eso es mucho, ¿no? Sí, bueno, tengo en casa, porque cada vez que hacía una edición la sacaba en papel, y tengo en casa una montaña así que se ve cómo ha ido evolucionando la novela, ¿no? En kilos, ¿no? Podemos decir, en mi novela pesa papel. en kilos, sí, X. Sí. Bueno. Impresa por las dos caras, para ahorrar papel, pero sí. Es que a la hora de revisar me gusta más el papel que un PDF. Necesitabas sí. Contacto. Sí, contacto físico. Con el libro. Bueno, pues ya pasó ese proceso creativo, ¿no?, hasta sacar a la luz las líneas del silencio. Ya nos ha dicho su autor que no se va a quedar aquí, ni mucho menos, que vienen
quizá 2 libros más, ¿no?, relacionados bueno, con ya este veremos. Cabo San Agustín, con el barco, perdón, que puede dar origen a más historias, a más novelas. Estamos encantados de que hoy haya sacado tiempo Gracias. para estar aquí en Telepuerto Real, y el viernes, por supuesto, vayan a el entorno de la Plaza Almudena Grandes, que la hemos mencionado aquí, Totalmente. donde está también el Centro Cultural Rosa Butler, porque no sé si te han dicho si es dentro o fuera, porque lo han dejado un poco en el aire, ¿no? Dependiendo... No lo sé todavía. Yo sé que... por ejemplo, los que lo actos de ayer gestiona inaugurales fueron dentro, pero... Sí, lo gestiona Aconcagua, me parece que Sí. se llama, ¿no?, que es la empresa tal, y aún no me han comunicado exactamente en qué sitio va a ser. Será en la Feria del Libro y será probablemente... bueno, no sé si en el espacio cultural. Sí, Rosa Butler, si lo han previsto fuera, de cara, digamos, a la explanada que Sí. tenemos allí, la Plaza Almudena Grandes, o bien ya dentro del Sí. propio recinto. En cualquier caso, no es difícil, ni mucho menos, porque estamos hablando de eso, de la terraza o el interior Sí. del edificio. 6:15. 6:15, de quería la tarde. recordar, porque alguna vez han cambiado la hora, no, 6:15 es la fecha. Muchas gracias, Paco. Pues un nada, abrazo muchísimas enorme, que gracias. vaya todo muy bien. Y sé que vas a volver otra vez, así que Seguro que sí. me quedo con esa sensación de que volveremos a charlar. Muchas gracias, Emma.